Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a Facultad de Ingeniería. Esperábamos un grupo un poco más grande el día de hoy, pero por motivos académicos y demás será un poco más complicado. De igual manera, vamos a dar inicio a esta reunión informativa que tenemos, donde participan varias entidades y será de profundizar un poco más en el sentido de lo que se ha estado haciendo hasta ahora y cómo se podrán empezar a enlazar nuevos miembros. Así que, bueno, los dejo con Julio y con León. Bueno, la idea de tener micrófono es poder grabar la voz. Vamos a grabar toda la presentación para poder ir documentando cada paso que llevamos dentro del equipo del Decatlón Solar. Me parece que la idea de Ronan es muy importante, el tener documentado todo. La dinámica es la siguiente. Nosotros preparamos una presentación en base a lo que trabajamos todo el semestre pasado para que se pudiera ver el alcance de la postulación del equipo, ver qué es lo que ya se ha pensado en términos de diseño conceptual, qué es lo que aún no se ha pensado y cuáles son los avances en cada uno de los rubros. Para eso generamos un mapa que Adriana hizo favor de desarrollar, en donde se muestran todas las ideas, conceptos y además cuestiones de la calificación, perdón, del prototipo, que ya tiene que ver con cuestiones técnicas del evento del Decatlón. Entonces, bueno, ustedes ya saben qué es el Decatlón, no sé si Rodolfo... como lo quisiéramos manejar es, si alguien tiene alguna duda, de una vez la resolvemos. Les pasamos el micrófono para que también quede registrada la pregunta y de alguna manera sea como el, la entrada vaya, el bastón del mando, ¿no? El micrófono. Entonces, este es nuestro logotipo, lo diseñó alumnos de la ENAP, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. El concepto que desarrollamos le pusimos nombre de casa. Nos parece que esta palabra es una palabra que, a pesar de que conocemos todos, tiene diferentes acepciones. Si uno hable el diccionario de la Real Academia, se va a encontrar con 31 definiciones de lo que es casa. Todas varían a través de Latinoamérica y nos parece que como representantes de Latinoamérica, y bueno, de México primero, después de Latinoamérica, una palabra que se pudiera adoptar por todos los países de habla hispana y además que fuera pronunciable por equipos que vienen de Asia o de Inglaterra, podría funcionar muy bien. Eso en cuestión de imagen, ¿no? Entonces, este es el mapa conceptual. Si quieres, Adriana, nos los puedes. Buenos días. Bueno, lo que quisimos mostrar en este mapa era pues, la complejidad que tiene a nivel pensamiento y estructura y cómo nos vamos a ir relacionando entre nosotros para trabajar. Digamos que lo que se encuentra de este lado, en el lado derecho, es lo que hemos estado trabajando mucho más nosotros, que es a partir de una definición de usuario, la localización teórica de la aplicación del prototipo y el marco teórico de ampliación e inserción en el entramado social real. A partir de eso se hizo un documento que es, digamos, el concepto, que fue la narrativa que ganó, digamos, la oportunidad de estar entre los 20 finalistas, pero es muchísimo más urbano-arquitectónica, no tiene un nivel de desarrollo técnico muy específico, que es lo que queremos pues, empezar a desarrollar con ustedes también. Entonces, eso que tenemos de este lado, como vemos, los porcentajes no están al 100%, porque a partir de lo que vayamos viendo cómo se va desarrollando el proceso, pues lo vamos a ir enriqueciendo, porque nos dimos cuenta que el ganador anterior tuvo un gran peso, su marco conceptual, ¿no? Para que las, no deficiencias, sino las cuestiones que no están completamente desarrolladas en el prototipo, no era por no es que lo hubieran dejado de lado, sino que no tenían el entramado completo para que fuera completamente eficiente, al 100%, que se llama Canopea. Los que ya lo conozcan sabrán de lo que hablo. Entonces, bueno, esto es algo que nosotros tendremos que ir desarrollando y perfeccionando a partir del trabajo con ustedes. Y eso tiene dos objetivos así concretos, como lo pusimos ahí, que es, primero, como ya habíamos platicado, un sistema constructivo que es de una mayor complejidad, que es emergente, que es adaptable, que es un objetivo que rebasa, digamos, las expectativas del concurso, pero que es a lo que nosotros queremos llegar porque creemos que es donde está la mayor fuerza de la propuesta. Y evidentemente, como es un concurso que tiene un marco muy establecido,
tenemos que cumplir con eso, que además va a hacer que se vea que el sistema constructivo es factible y eficiente, que es el prototipo de casa, que es una sola cosa, desmontable, transportable y que cumple con todos los requerimientos que vienen abajo, que son todas las pruebas, que es donde podemos ver, digamos, dónde se puede insertar de una manera mucho más específica el equipo de ingeniería, porque hay, por ejemplo, algunos rubros, entre más estrellitas tiene, es que el nivel de injerencia del equipo de ingeniería es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en el de balance de energía eléctrica, bueno, ahorita lo de arriba, la parte de arriba es mucho más general, es decir, es todo lo que tenemos que ir desarrollando para que ese prototipo sea factible, ¿no? Que son cosas en las que también nos podrían ir apoyando. Pero de la parte de arriba tenemos algunas propuestas de materiales, la tecnología de interfase pues no la tenemos desarrollada, y la tecnología de ensamblado tenemos ciertas ideas y algunas propuestas de diseño industrial, pero tampoco están desarrolladas al 100%. Entonces, ahorita queríamos explicarles mucho más en la evaluación del concurso. Si quieres puedes linkearle ahí. Porque ahí se puede ver por qué tienen, o sea, los porcentajes que se tienen en las pruebas y después podemos ver las relaciones entre las especialidades. ¿Cómo creemos nosotros que podemos irnos relacionando de manera mucho más eficiente? Si quieres pasarle a la siguiente. Y ahí se ve, por ejemplo, donde se decía el balance de energía, por eso tenía 4 estrellitas, ¿no? Esta es la tabla de evaluación del concurso. Es decir, dice lo que se va a evaluar y qué puntaje tiene cada cosa y cómo se va a evaluar. Es decir, dice, por ejemplo, arquitectura es con jurado y tiene 120 puntos, lo cual vemos que es mucho más subjetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, el de balance de energía, que es donde creemos que es donde más nos pueden apoyar, es todo ese tipo de cosas, pero es con un desempeño monitoreado a través de máquinas y cálculos, ¿no? Entonces ahí sí es donde creemos que a partir de, incluso vienen las gráficas y te especifican, la casa tiene que mantenerse entre esta y esta, entre este y estos rangos, ¿no? Son cosas como muchísimo más técnicas. También, por ejemplo, en condiciones de control hay algunas cosas que se hacen a partir de un desempeño monitoreado y otras que son pruebas que conjugan, digamos, la cuestión mucho más técnica que podrían desarrollar con nosotros y una cuestión mucho más subjetiva, ¿no? O sea, como qué tan iluminado se ve o qué tan iluminado se siente o qué tan eficiente es la luz que entra para yo desarrollar una tarea. Yo creo que es importante, antes de entrar al concepto de la casa, mostrar cómo se va a evaluar la casa. Y existen realmente 2 formas en las que se van a evaluar la casa. La primera es una cuestión subjetiva, ¿no? Con un jurado, y la segunda es una cuestión de monitoreo, ¿no? Son valores rígidos, son cualitativos, algunos pueden ser cuantitativos, pero en su mayoría son cualitativos, y el otro es, digamos, por convención de un jurado, ¿no? Por gente que tiene el conocimiento, y es así como están delimitadas las categorías. Y si quieres pasar a la siguiente, lo que nosotros vimos a partir de cómo pensábamos trabajar es que tenemos una parte que es de arquitectura, que es pues, eminentemente arquitectónica y que es donde el equipo de arquitectura se va a enfocar, ¿no? O sea, que es el circulito rojo que tenemos del lado derecho. Y luego tenemos una parte que es de esa donde nosotros no tenemos todo ese conocimiento, tenemos vagas nociones, pero que evidentemente para ganar el concurso necesitamos que sea completamente, o sea, tiene que ser perfecto, tiene que ser eficiente, tiene que estar monitoreado y que incluso creemos que el prototipo va a tener que ser probado antes para ver que lo está cumpliendo, que sería la de balance de energía eléctrica y que sentimos que es más hacia donde ustedes también se estarían enfocando. Sin embargo, otras 2 pruebas de gran peso y 3 pruebas de jurado funcionan a partir del engarce, de estas 2, que es como la columna vertebral del concurso. Y al centro pues tenemos sostenibilidad, que es a partir del jurado. Es decir, entre más eficientes sean las 2 actuaciones y entre más eficiente sea el cómo se van relacionando a partir de, por ejemplo, funcionamiento de la casa, que es el verde que está hasta arriba, o de condiciones de confort, que tiene algunas que son de jurado y que tiene otras que son de monitoreo, creemos que es la forma más eficiente de lograrlo. Y por ejemplo, en eficiencia energética creemos que sí está mucho más de ese lado, aunque tangencialmente del nuestro, ¿no? Y pues 2 que son mucho más teóricas y que tienen más que ver como la relación del concepto arquitectónico, que es de lo que hablábamos del marco teórico, con comunicaciones, que es como cómo lo vamos a insertar en la sociedad, cómo vamos a sensibilizar a la sociedad, y tiene más que ver como cómo se hace la difusión del proceso que ya tenemos o del concepto en medios, ¿no? Que es como los azulitos que tenemos del otro lado. Entonces, si quisieras comentar algo al respecto. Bueno, yo
para empezar, creo que el eje, digamos, como organizar la información es muy difícil, ¿no? Y poder mostrarles todas las aristas del proyecto ha sido una tarea. Pero yo pensaría que este eje vertical que nos divide la parte de ingeniería y la parte de arquitectura es un espacio difuso. Es un espacio difuso, así es. Y nosotros, lo que le comentaba al doctor Borja era que habíamos hecho muchos avances de ese eje hacia la derecha. Hemos abordado, claro, cuestiones de ingeniería y construcción, hemos abordado cuestiones de sustentabilidad, hemos abordado cuestiones de diseño urbano, transporte, factibilidad, también de condiciones de confort, pero nos hace falta prácticamente el 50% del conocimiento de integrarlo dentro de la propuesta, y lo hemos hecho de manera consciente para que se pudiera generar estas dinámicas de trabajo que vamos a tener desde este día en adelante, ¿no? Mucho en lo que nos enfocamos fue en la cuestión de comunicar y hacer un plan de sensibilidad de cómo vamos a promover nuestra participación en todo bueno, la UNAM y además en el medio académico nacional. Y bueno, la parte de arquitectura que le estamos desarrollando, ¿no? Ahora, estos al parecer tenían peso, ¿no? O sea, la dimensión del círculo tiene que ver. Es proporcional. La dimensión del círculo es proporcional al peso en puntaje. Entonces, se dan cuenta, es como una estrellita que las 4 más valiosas pues son las de balance de energía eléctrica, que una cae casi en totalidad en ingeniería y una que es arquitectura, que cae casi pues, en totalidad en ingeniería, y 2 que son de conjunto. O sea, si una de las 2 falla, se desequilibra completamente. Y las 3 centrales, las 3 completamente del centro, son de jurado. Es decir, es una construcción subjetiva que se va a basar también en cuán bien estén desarrolladas en conjunto. Porque si falla una, el jurado evidentemente va a tener como una visión pues, negativa de la casa, ¿no? Entonces, por eso nos parecía también muy importante poner la línea que, digamos, separa ingeniería de arquitectura, porque en realidad es una línea que vincula. O sea, es el nodo del proyecto es en cuán bien nos unamos, ¿no? En cuán bien nos integremos. Entonces, si quieres, ¿te puedes regresar al menú principal? Entonces, al entender eso, ¿qué es lo que está abajo? O sea, esos circulitos aquí están lineales, ¿no? Entonces le fuimos poniendo puntitos en función a qué tanto era el peso del equipo, y logrando esta, que es la evaluación del concurso, que es una parte muy clara de lo que se va a lograr, pero además que tiene puntaje, regresamos una vez más a los objetivos concretos, que sería el prototipo, ¿no? Entonces quería ver si Paulina nos podía explicar la imagen objetivo de lo que hemos pensado que la casa tiene que ser, ¿no? Que es conceptual. Bueno, nosotros hicimos este isométrico en donde se muestra que sobre una construcción previa, que es una casa tipo de un barrio popular mexicano, se insertan estos módulos para ampliar el espacio de la casa, y todos los espacios residuales que quedan sobre las azoteas se aprovechan para generar espacios de convivencia al aire libre o de recaudación de agua pluvial. Entonces, agua pluvial es el primer, lo que estamos viendo ahorita principalmente, en donde los espacios que quedan expuestos tienen unos módulos que recaudan agua, y al centro tienen un como núcleo de vegetación. Ahí está más o menos el corte. Esta vegetación tiene la capacidad de filtrar distintos contaminantes en sus raíces, y después que pasa como el filtro natural de grava y arena, etcétera, el agua purificada se reinyecta dentro de la casa. Entonces, este es uno de los puntos principales de la propuesta técnica que nosotros enviamos a Francia. Y más o menos lo que queremos explicar con estos diagramas y en esta parte de la imagen objetivo son como la innovación y cómo integramos la tecnología y los sistemas energéticos en nuestra propuesta de casa, ¿no? Vamos a tocar los 5 puntos que están allá arriba mencionados.
Y bueno, lo que hemos discutido para el agua es que se recolectará el agua pluvial, se va a proyectar en estos espejos de agua que van a ser también como patios y jardineras. La filtración pasiva, la reinyección y también manejar las aguas grises de la casa para reutilizarlas. Ah, sí. Bueno, este punto de generar mini ecosistemas en las áreas residuales de la azotea es sobre todo para recuperar a cierto nivel, si esto se convirtiera en un sistema constructivo como de impacto masivo, recuperar en cierto grado la erosión del ecosistema natural, que bueno, en principio era, sobre todo en las zonas del centro, un sistema de 5 lagos. Entonces eso da a la cuenca de México características hidráulicas muy importantes, ¿no? Tenemos una gran precipitación pluvial, llueve aproximadamente el doble de lo que consume la ciudad el día de hoy. Y entonces este punto que nosotros planteamos de tener un módulo flexible que se adapte a esta condición hídrica de la cuenca es muy importante, ¿no? Es como uno de los focos que nosotros queríamos introducir. Sí. En cuanto a la ventilación, consideramos que la ventilación puede ser absolutamente natural. Bueno, siguiendo principios sobre todo de ventilación cruzada. Y bueno, el chiste también es que por encima de esta estructura posterior a la estructura original, se genere una piel que probablemente sea metálica, que recubra el módulo de la casa completamente para, bueno, tiene distintos objetivos. Tiene un objetivo básico que es modular la humedad y la temperatura dentro de la piel, lo cual generará que la ventilación natural que se dé dentro de la casa sea una temperatura adecuada y tenga una humedad que entre dentro de los niveles de confort. Y luego el segundo objetivo, que también es un poco más arquitectónico, es generar una fachada y una vista hacia el exterior que no sea, bueno, que no sea estática y que sea, pues, que sea vegetación, ¿no? Como recuperar toda la masa arbórea y de vegetación que hemos perdido hasta ahora. Y nosotros consideramos dentro de nuestra propuesta que generar una fachada tipo o un material que pueda generar, no sé, 30 fachadas tipo, va a ser como un parche más dentro de la ciudad que se va a repetir infinitamente y nos va a traumar a todos. Entonces, por eso planteamos lo de la piel vegetal. Y bueno, ponemos ahí la duda de si vamos a necesitar ventilación artificial. Como nosotros estamos enfocados en que la ciudad está viviendo cambios climáticos importantes debido a sus características físicas y bueno, sobre todo a sus características físicas. Cada verano es más caliente y cada invierno es más frío y etcétera, y entonces es muy probable que si estamos planteando un prototipo un poco no para el presente inmediato, sino para el futuro, pues el aire acondicionado sea necesario. Yo creo que sería aquí importante recalcar que si te puedes ir a la lámina de graduación espacial para poder entender por qué lo estamos planteando de este modo. Ándale, esa.
Dentro de todos los ejemplos que vimos de casas en Madrid y que estudiamos en todos los eventos anteriores, nos dimos cuenta que una de las formas más eficaces de poder llegar a un control de todas las variables ambientales dentro de la casa era poder reducir el volumen de aire que estás controlando, de tal manera que esa reducción de volumen pudiera repercutir en el diseño de la casa en general. Entonces, si estudiaron el ejemplo de Canopea y el segundo lugar, que fue la Casa de Sevilla, ambas casas tienen espacios acondicionados, de alguna manera reducidos, Canopea menos que el otro, y espacios semi-exteriores que actúan como un amortiguamiento entre el exterior, entre las condiciones exteriores y el interior. Entonces, eso fue una de las bases de las cuales partimos para poder desarrollar nuestro concepto de casa, en donde vamos a tener una membrana exterior vegetal que va a funcionar para poder proveer de control de asolamiento a la casa, le va a proveer de control de ventilación a la casa, no lo vamos a exponer directamente a los elementos. Después vamos a tener una membrana, digamos, intermedia, en donde vamos a tener el espacio público de convivencia de la casa, ¿no? Vamos a tener un espacio que que ese espacio en donde está la señorita de gris, podríamos pensar que es un patio, ¿no? Un patio de una casa mexicana o una terraza, y vamos a tener varios espacios privados herméticos, que ya sería el gris en tonos más oscuros, en donde sí el control de las condiciones ambientales va a ser total. Entonces probablemente ahí pues sí tengamos ventilación artificial, ¿no? Porque necesitamos controlar presión, temperatura, humedad, ¿no? Pero no en toda la casa. Entonces, los espacios monitoreados dentro del concurso se harían en estos espacios privados herméticos, en donde podría haber, por ejemplo, una recámara, un espacio de mayor privacidad como una recámara, como lo podría ser un espacio de trabajo, como lo podría ser un baño, ¿no? Pero no toda la casa va a estar controlada al 100%, ¿no? Entonces eso nos reduce costos de implementación de tecnologías activas, ¿no? Y podemos emplear tecnologías pasivas para un mayor porcentaje del volumen de aire de la casa, ¿no? Entonces, creo que eso es importante en el diseño de la casa. Y ya pensando entonces cómo son estas membranas, ¿no? Empezamos a ver que la membrana exterior pues, tiene que cumplir con ciertas funciones a nivel urbano arquitectónico. Lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar el semestre pasado fue ver cómo se estaba modificando digamos, la zona metropolitana del Valle de México en términos climatológicos, ¿no? Y uno de ellos era el fenómeno de la isla de calor urbana. Entonces, nuestra membrana exterior tiene que dialogar con ese fenómeno de manera directa, ¿no? Tendría que aumentar el albedo de las construcciones. Entonces, si quieres te paso. Y bueno, no solo tendría como que lidiar con ella como una especie de filtro, sino también de cierta forma tiene que plantear una respuesta como de sanación climática, una regeneración del ecosistema que solo se puede, bueno, no solamente, pero es como el 80% de las soluciones para combatir la isla de calor urbano están relacionadas con la reforestación. Y bueno, justo uno de los efectos más fuertes del 90% de la deforestación de nuestro ecosistema es bueno, los cambios climáticos que ha sufrido la cuenca. Ok, en cuanto a calefacción, nosotros pensamos que no tenemos un clima que sea bueno, demasiado necesario tener una calefacción así como integrada dentro de la casa, sino más bien plantear una especie, un hermetismo general y un aislamiento fuerte dentro de los módulos que van a componer los muros. Entonces, prácticamente toda la acumulación de energía calórica esté dentro de la casa provocada por los muros y hemos planteado distintas formas de hacerlo dentro del muro. Por ejemplo, no nada más tener, bueno, no nada más tener como un elemento aislante, un elemento que deja como espacios de aire dentro, veteado, que deja espacios de aire dentro del muro, un aislamiento de humedad y bueno, el recubrimiento final, sino también
tener dentro de los muros o sea, como empujados hacia el muro las áreas de guardado, los closets y etcétera, para generar colchones de aire que aumenten su capacidad térmica. Dejar las áreas de transición, los pasillos y eso que, como en la imagen anterior vimos, no son los espacios herméticos y entonces no están considerados como para sensorearlos dentro del concurso, no sé cómo se diga eso. Entonces, bueno, poner las circulaciones hacia afuera y, bueno, también redundar en que la piel vegetal va a ser un filtro térmico inicial para no tener una diferencia térmica tan grande entre el exterior de la casa y el interior. Y luego, finalmente, nada más generar que los módulos centrales más importantes sean completamente herméticos. ¿Alguna duda? ¿De alguien, no? Okay. A ver, no sé si nos fuimos muy rápido a las particularidades. Creo que podríamos empezar con a mostrarles el diseño conceptual de la casa desde el inicio, mostrarles toda la presentación. La verdad es que no me queda claro, ustedes estuvieron en la sesión en la que presentamos, ¿no? El diseño conceptual de la casa desde, digamos, desde cero, ¿no? Toda la narrativa, la parte urbano-arquitectónica. No sé si quieran que revisemos eso otra vez. ¿Sí? ¿No hay ningún comentario? Sí, realmente lo que queríamos era que en vez de que fuera una exposición en un solo sentido, que hubiera un intercambio de información, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, objeción, lo que sea, tendrá que salir en el camino, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Quieren que lo abordemos, que hagamos un recorrido desde el principio? Sí. Comentaban que se tenían que evitar los sistemas activos, o sea, así de tajo, porque es que en el concurso hay valores específicos a los cuales tenemos que llegar y pues con el sistema pasivo no creo que lleguemos exactamente a eso, o sea, sería lo ideal. Pero pues, o sea, las propuestas que yo veo están muy bien. Lo que tengo duda es la malla vegetal. ¿Es como enredadera o es algo así? ¿O es como una tela o qué es? Nuestro objetivo es generar una malla metálica que no necesite una estructura adicional para que, o sea, como si quieres hacerle una formita al espacio afuera o algo, lo puedas hacer. Y bueno, tener integrados de cierta forma elementos vegetales que crezcan y, sí, como enredaderas sobre la malla vegetal. ¿Aún no? ¿Eva? Pues o sea, sobre todo al principio es muy difícil que esté totalmente cerrada. O sea, como lo que nosotros vamos a plantear para el concurso no va a estar completamente cerrado. Y el chiste es que tú puedas, o sea, como moderar eso, ¿no? O sea, como, no sé, justo pensando en eso, en el isométrico puse algunos lugares que quedan expuestos al sol, sobre todo los que tienen las plantas abajo para que filtran el agua, para que entre la iluminación y tapar otros lados, ¿no? Para que tengas una sombra moderada, así una sombra vegetal en espacios, por ejemplo, como el que puse ahí arriba a un cuate que como disque trabajando, y etcétera, no tener como iluminación solar directa. Sí, claro. No van a estar monitoreados por sensores, o sea, como lo que tú dices, esos lugares no van a dar las especificaciones de humedad y de temperatura y así del concurso, pero lo que miden solo son los cuartos herméticos. O sea, nosotros planteamos qué áreas son las que se miden y qué áreas son las que no se miden.
Pues nosotros escogimos sobre todo las recámaras y los cuartos comunes principales, como la sala y el comedor y la cocina y así. Todo lo demás, o sea, lo que es circulaciones y patios, no está considerado dentro de lo que se mediría. Yo había leído que eran 2 espacios. O sea, no puede ser que nada más sea la sala y, no sé, el espacio de trabajo. Mm. Pero si mencionas así de todos los cuartos, Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, digo sala, cocina y comedor, pero probablemente también por las necesidades espaciales y las características como del concurso sean un mismo espacio, ¿sabes? O sea, como que no haya, divisiones. exacto, no haya divisiones ni sean Ah. cubos separados, sino que sea un espacio bastante fluido ahí. Y Ya. entonces, pon tú, mediríamos ese y una habitación. Yo creo que también es relevante decir 2 cosas. La primera es que sí, la membrana exterior es un reto, ¿no? Porque tienes este manto que está cubriendo toda la casa. Pero el día de hoy nosotros podemos evaluar esta superficie, ponerla en cualquier parte del mundo, ¿no? Y decir dónde está el sol, dónde está la sombra, ¿no? Cuánto energía está recibiendo cada metro cuadrado de esta superficie. Si varía en inclinación, por ejemplo, tú ves ahí que la piel pues es realmente un volumen, ¿no? Es la envolvente de un volumen. Entonces, esas caras de ese volumen las podemos evaluar y podemos decir, bueno, en esta posición específica, los fotovoltaicos que estarían integrados en esa piel probablemente de manera hipotética, podrían estar ubicados en este punto. La piel vegetal podría tupirse, digamos, de captadores de energía fotosintética, que son las plantas, ¿no? En esta cara. Otra cara tendría que permanecer abierta porque es el acceso de la casa, pero además, pues nunca le toca sol, ¿no? Entonces, el meter paneles fotovoltaicos y el meter plantas, pues ahí es inútil, ¿no? Entonces, la idea es que en el prototipo que vamos a crear, poder hacer esa iteración de diseño, ¿no? Vamos a tener 3 configuraciones, una configuración de casa en donde vamos a tener 3 volúmenes de servicio, donde uno va a ser la cocina, donde el otro va a ser el baño, el otro va a ser la recámara, la sala va a quedar al semiexterior, ¿no? Cubierta por este manto vegetal, y ese manto vegetal, como va a estar ubicada en una posición específica dentro del Decatlón Solar en París, entonces esa información del siting, de la ubicación que va a tener, la vamos a transferir hacia la membrana, ¿no? Entonces va a tener todo perfectamente bien ubicado. Si necesitamos cuestiones de iluminación interior, que la iluminación natural de la sala está muy baja, lo vamos a saber desde antes, porque vamos a estar corriendo estos modelos que ya manejamos, que nos van a dar esa información, ¿no? Eso por un lado, por la parte, digamos, del prototipo. Y por la otra es que en cuestión de imagen urbana, nosotros ya nos estamos insertando en una ciudad que ya está conformada, ¿no? Que ya tiene estos edificios que le dan de alguna manera forma a la ciudad. Entonces tú vas a estar caminando por ahí y ya sabes que ese edificio tiene tal o cual forma, ¿no? Y lo que queremos es que nuestra adición marginal, nuestro prototipo que se mete en la azotea o que se mete también en otros espacios, pero en este caso estamos hablando de la azotea, tenga un mínimo impacto con esa imagen urbana, ¿no? Entonces, si nosotros llegáramos y pusiéramos una casa de alto diseño, ¿no? Muy llamativa, en una azotea, estaríamos rompiendo completamente con la ciudad, ¿no? Porque tendrías en un estrato la casa preexistente y en el otro estrato tendrías esta casa flamante, el Ferrari, ¿no? Encima del bochito. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que generar esta segunda capa, ¿no? que va cubriendo toda la ciudad y que realmente no tiene una forma definida porque la forma se le va otorgando en base a esta membrana vegetal, ¿no? Si tú lo vieras desde abajo, probablemente por las inclinaciones, si tú te paras en la calle por las inclinaciones, probablemente nada más verías un jardín o un muro verde, ¿no? Y adentro es una casa, ¿no? Entonces ese es uno de los objetivos. Rápido nada más. También lo que planteábamos era como, lo que queremos es
avanzar un paso más de la mayoría de los métodos que ya están presentes en la cuenca. Por ejemplo, hay una necesidad de seguridad y entonces se ponen como rejas y barrotes y en las ventanas y etcétera. Y entonces lo que queremos también con esta piel vegetal es como continuar ese como aislamiento de seguridad, pero de una forma en la que se despegue de las ventanas y genere casi un paisaje dentro de tu casa y un aislamiento físico, ¿no? Y bueno, varias cosas ya las respondió Santiago. Y bueno, la pregunta más bien era enfocada a qué tanto se puede aún modificar el concepto. Porque digo, esto ya se mandó y esa es, digamos, la esencia del proyecto y como tal esa es la parte que ya aprobaron. O sea, no quiere decir que yo lo quiera modificar de tajo, sino saber hasta dónde podemos movernos en ese aspecto. Por ejemplo, en la cuestión de la recolección de agua y todo esto, el aprovechamiento. Sí, realmente ahorita estamos en la etapa en la que podemos todavía manipular el diseño conceptual de la casa. Y eso es importantísimo, sobre todo porque hace falta, como les mostramos el diagrama inicial, hace falta el 50% de la información de ese diseño conceptual, ¿no? Que es el que el que esperamos que se retroalimente a partir de ustedes. Entonces, hemos avanzado de manera torpe o cuidadosa, como lo quieras ver, de tal manera que un cambio fundamental en la casa, si ahorita el doctor Vicente nos dice, esto es imposible, ¿no? Uno no puede tener humedales en una membrana vegetal al exterior de la casa, eso es imposible, ¿no? Rompe con todas las leyes de la física del universo que conocemos. Probablemente la casa no se vea afectada en mayor grado, ¿no? Lo que estamos ahorita proponiendo es una carta de Santa Claus, ¿no? En donde nosotros pensamos que la ciudad podría ser mejor si tuviera todos estos puntos. Probablemente no podamos llegar a todos, ¿no? Pero vaya que el esfuerzo tiene que ir en ese sentido. Lo que tenemos no es una serie de elementos que están terminados y que ya están definidos, sino lo que queremos establecer es una dirección sobre la cual caminar, ¿no? Que es diferente. También por eso están, o sea, como expresados como cubos y como algo muy, muy abstracto que no sea así como rígido de que no se pueda modificar sin ninguna ventana y así, ¿no? También por eso como que generamos una visual un poco más ambigua. Quería comentar dos cosas respecto a bueno, primero lo de la membrana. Por ejemplo, ahorita se me ocurría que también hablan de que se puede quitar, de que se puede variar, de que dado que es una base y después tiene una segunda membrana, que sería la vegetal o la fotovoltaica o de este sistema para energético de energía solar, pero también tenemos que tomar en cuenta que tiene características textiles, es decir, puede ser que tú la tienes como toldito, pues, o sea, si tú la tienes así, pero necesitas más sol, pues precisamente por su característica textil la levantas en sitio, pues, o sea, como en tu casa. Entonces, habría que ver que esa ajá, exacto, es como el usuario que tiene el prototipo. Es decir, la rígida son los núcleos. Es un poco, en los 70 se hablaban mucho los holandeses de estructuras y las cuestiones como accesorias, ¿no? Lo que se les brinda es una estructura base, que son los núcleos, que tienen todas las instalaciones y que son inamovibles, pero lo que brinda la membrana vegetal es esa flexibilidad, tanto que se pudiera cortar un módulo y dejas ese hueco como ventana, o incluso que se pudiera mover o levantar.
La eficiencia es muy importante. Ya también este. Y entonces, eh, ¿eh? Sí, en cuanto a lo de la modificación conceptual, es como, o sea, esta membrana puede convertirse en cualquier cosa, pero, o sea, a nivel de concepto en arquitectura no cambiaría, ¿sabes? O sea, como seguiría existiendo una membrana como objetivo general, aunque esta membrana se modifique de 10.000 formas. O sea, como... Y es que algo muy importante, bueno, yo no sé tanto de termodinámica, pero creo que algo muy importante en la casa, o sea, como concepto no solo arquitectónico, sino creo que de energía, es el hablar de la continuidad energética. O sea, entre menos obstáculos se vayan generando, etcétera, pero yo lo estoy viendo más a nivel urbano, arquitectónico y conceptual, incluso histórico. La casa habla de una continuidad eficiente para poder regenerar. Es decir, por ejemplo, los humedales vienen de la idea de que era una cuenca endorreica y que mientras se le consideró y se adaptó la civilización a una cuenca endorreica, era funcional. Y en cuanto se negó esa característica, se puso un obstáculo a por ejemplo, a la energía hidráulica tal cual ella es. Entonces nosotros estamos siendo a la vez un obstáculo para que eso exista, pero a la vez la necesitamos y entonces tenemos que utilizar una energía artificial para traerla, ¿no? Entonces el humedal hace esta como referencia, incluso la idea de membranas habla del palimpsesto histórico, es decir, tenemos una primera base que es natural, completamente natural, luego tenemos una base que es prehispánica, que se integró de una manera mucho más inteligente a los recursos naturales, luego tenemos una capa hispana o con colonización que se hizo como, pues, sí, como capas, como estratos, me refiero a estratos históricos y que incluso se notan en la ciudad. Si tú haces un corte de la Ciudad de México, se ve, ¿no? Es así, natural, luego Tenochtitlán, luego así Ajaracas, luego Hueco, porque queremos verlas Tenochtitlán. Y entonces lo que nosotros queremos es implementar este nuevo momento histórico, porque ya no hay espacio, exacto, una nueva capa, pero que es una nueva capa que incluso, metafóricamente, incluso funcionalmente, porque si es un humedal que funciona, va a filtrar cosas también puede ser, ¿no? O sea, no ahí, no en la casa, pero por ejemplo, hablábamos en otro momento, en una propuesta que tenían en el instituto, de humedales que se filtraban directamente al subsuelo. No es nuestra propuesta, pero a lo que me refiero es, en una visión integral de ciudad, esos humedales estarían uniendo todas estas capas y haciendo mucho más eficiente un sistema que no está como obstáculos entre sí, sino que todas las fases se van interrelacionando. Entonces, como el objetivo conceptual abstracto es ese es lo que nos gustaría respetar, más que membranita verde. O sea, la membrana verde es una de las formas, expresiones que nosotros hemos encontrado para lograr eso. Si a ustedes se les ocurre otra, sería así fantástico, porque sería implementar en este 50% y en una parte mucho más técnica que eso fuera
factible, ¿no? Claro, y también una idea ya para redondear esto y meternos a la cuestión de los tiempos y probablemente después a la cuestión de todo el proyecto, es que la incidencia de un individuo dentro de la ciudad en una urbe como la Ciudad de México es mínima, ¿no? Entonces, se ha hecho mucho por establecer infraestructuras de manera faraónica han intentado resolver los problemas de todos. Lo que intenta, el cambio de paradigma de esta casa es el poder proveer a un individuo dentro de la ciudad de resiliencia. Y lo único que le va a poder proveer de resiliencia, bueno, no lo único, pero un punto importante que le va a poder proveer de resiliencia es poder gestionar su propia energía, poder gestionar su propia agua, poder gestionar sus propios alimentos, poder gestionar hasta su propio espacio dentro de la ciudad. Entonces, mucho de lo que estamos pensando es cosas que sucedan a nivel micro, que el individuo que decide tomar este espacio para poder habitarlo pueda recuperar agua pluvial y poder usarla para sus funciones básicas, que pueda captar energía de manera individual y ocuparla para sus funciones básicas, que pueda proveerse de alimento a través de la membrana vegetal y poder tener, no sé, los chayotes, ¿no? En una parte del año, en esa membrana vegetal y poder proveerse de alimento de manera local, ¿no? Poder insertarse dentro de un tejido urbano cerca de donde trabaja, cerca de donde vive y poder ocupar una azotea y ir y regresar de su trabajo. Poder empezar a tomar decisiones de manera individual que no impacten al agregado, ¿no? Al universo donde se está incorporando. Entonces, por eso es importante el poder generar estos ciclos cerrados de uso de agua, de uso de energía, de uso de alimento, para poder aumentar la resiliencia de los individuos, un individuo a la vez o una familia a la vez, ¿no? Esa es más o menos la dirección. Ahora, lo que hablabas de las fechas. Mándeme. Diría si se puede terminar de ver la parte técnica que ya Claro. tienen avanzada y resuelta o conceptualizada y Claro. luego regresar al tiempo, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ¿en cuál punto nos quedamos? Así es. Sí, conceptualmente hablamos también de la energía. Falta esa parte de lo de la energía. En la imagen objetivo. La última. Bueno, es muy simple en realidad. Lo que nosotros estamos planteando para generar la energía dentro de la casa es sobre todo la energía solar y la planteamos, como se puede ver en el isométrico explotado, como los cuadrados amarillos, que pudiese ser paneles solares que se integran a la membrana y no nada más al techo, ¿no? Sino que se... Envolvente, eso. O sea, como que en general los módulos puedan estar cubiertos por paneles y elementos que generen energía solar. Y habíamos planteado la posibilidad también de generar energía a través de ventiladores microeólicos. Como, ajá. Entonces, la microeólica también como para... como potencializar la ventilación natural de la casa y y bueno, generar ahí o sea, no sé qué tan eficiente sea este sistema energético y también tener la posibilidad de integrar generadores alternativos de energía como las bicicletas para hacer ejercicio y ¿qué otro era? Creo que y lo que viene en el documento, el concepto es, muchas de las casas están enfocadas, muchas de las casas que han competido y que se están desarrollando están enfocadas a generar energía fotovoltaica, ¿no? Y la manera en la que nosotros lo vemos es que
el sol provee de una enorme cantidad de energía constante, de un flujo enorme de energía constante, que se puede aprovechar de mil maneras. Entonces, la membrana vegetal, regresamos a la membrana vegetal, es una forma de captar energía, es una forma de obtener energía del sol y transformarla de manera fotosintética, ¿no? Vamos a tener calentadores solares que van a captar radiación térmica del sol, y vamos a tener paneles fotovoltaicos ciertamente que van a transformar la energía del sol en energía eléctrica, pero ese sentido de generar energía de mil maneras distintas para poder cumplir con muchas de las funciones de la casa es el concepto fundamental. O sea, poder intentar. Claro, bueno, esto es llevarlo a la máxima potencia, pero nosotros le llamamos el acercamiento de espectro completo, ¿no? O sea, el poder ocupar el espectro completo de la energía electromagnética del sol, y también utilizar otros sistemas que no tienen que ver con el sol, que es un desfase que está sucediendo no solo a nivel de diseño, sino a nivel del evento en general. Muchas de las cuestiones que están evolucionando dentro del decatlón solar son las cuestiones en base a la energía. Muchos equipos que compiten y que están dentro del decatlón solar se preguntan, por ejemplo, por qué estamos enfatizando en diseñar casas que ocupan energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué no podemos utilizar otro tipo de energías? ¿O no, por qué no podemos salirnos de utilizar energía fotovoltaica y poder utilizar otro tipo de energía? ¿Qué pasa con una casa que podría utilizar, por ejemplo, la energía mecánica del agua, ¿no? Hidráulicas, etcétera? Entonces, gran parte de nuestra energía, nosotros vivimos en una ciudad que le provee de una enorme cantidad de energía para poder movernos en la cuestión del metro, ¿no? Que nos puede llevar de un lado a otro consumiendo una enorme cantidad de energía, y que tenemos que nosotros hacer esa última milla de nuestro transporte, la tenemos que hacer a pie, o la tenemos que hacer subiéndonos y bajándonos de un microbús arriesgando la vida, ¿no? O ahora con la bici, ¿no? Entonces, poder de alguna manera balancear lo que estamos haciendo con la energía fotovoltaica, con la energía fotosintética, con la radiación térmica, poder balancearlo también con energía calórica, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nosotros llegamos a la casa y nos echamos 3 vueltas en la bici y que esa energía la podamos utilizar para bombear agua y mantener nuestro sistema de gravedad hidráulica dentro de la casa funcionando, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que están reguladas en la cuestión de energía, pero hay otras en las que nosotros vamos a poder, como equipo, pedir excepciones a la organización para poder proponer lo que estamos pensando. Y en este caso yo creo que esa es una de las ventajas que tendríamos, el poder proveer, por ejemplo, de energía calórica a una porción, a un sistema de la casa, un sistema simple de la casa, y generar una interacción con los visitantes de la casa para que pudieran interactuar a través de estos sistemas de energía calórica, o sea, pedalear las bicis, un ejemplo, y aprender cómo funciona la casa, ¿no? Porque mucho de lo que hacemos es eso, ¿no? Mucho de lo que hacemos es eso. La ciudad tiene también digamos, este sistema hidráulico funcionando, que es uno de los más avanzados y consumidores de energía del país. Movemos un volumen de agua enorme desde otras alturas sobre el nivel del mar para la ciudad, y tenemos gente que tiene que ir por un garrafón de agua y cargarlo desde la pipa, que es donde se le proveen el agua, hasta su casa, ¿no? Entonces, esa diversidad la queremos expresar en el diseño de la casa, ¿no? En cuestión de energía. Claro. Bueno, y otra cosa de lo que hablaba Santiago es que también poder, ya en el decatlón en la casa, es concientizar a la gente de cuánto cuesta producir la energía, ¿no? O sea, es poner esta bici que le empiecen a dar y a ver si puedes prender el foco, ¿no? Porque aquí en México tenemos esa falta de ver qué es la energía, o sea, como está, la gente la desperdicia como si fuera algo muy fácil, ¿no? Entonces también tirarle un poco a concientizar a la gente de cuánto cuesta producir ese voltio o esa cantidad de energía para que se prenda la luz, para que se prenda la tele, y un poquito ir cambiando, ir educando, ¿no? A la gente de este tipo de cosas y cómo hay que manejar los recursos que tenemos.
política entonces es que la casa sea autosuficiente en cuanto a energía. Ahora, respecto al agua, la idea es que también la casa sea autosuficiente respecto al agua. Porque el agua que plantean en los humedales está pensado que sea potabilizada o sea usada para el lavado o aseo, limpieza, o no se ha definido. Mira, lo único que te dice el reglamento es que agua captada no puede ser utilizada para consumo humano. Y ahí es alguna cuestión, yo creo que legal, en la que no se quieren meter Hay en algunos países o ciudades que no lo permiten. Exactamente, entonces no se quieren meter en el relajo de tener a alguien enfermo que visita una casa. Entonces yo creo que eso también actúa a nuestro favor. Un ejemplo es la casa japonesa que participó en Madrid en el 2012. Esa casa japonesa lo que tenía era una serie de humedales donde producían arroz, ¿no? Típico, la casa japonesa que produce arroz. Y esa agua que filtraban estos sistemas de humedales la ocupaban para, por ejemplo, mover el agua de los WCs, ¿no? Entonces, de alguna manera sí tenían una integración con el agua que estaban captando, que estaban filtrando, que estaban reocupando, ¿no? Pero el agua de consumo humano no venía de esa fuente. Mucho de lo que vamos a tener que hacer va a ser en ese sentido, digamos, en el sentido de que los sistemas van a estar diseñados tanto para funcionar, si es posible, si el reglamento lo permite y si la técnica también lo permite, pero también van a estar integrados de tal manera que funcionen como una herramienta de diseminación, de difusión de la cultura ecológica, ¿no? Es igual de importante el tener el agua que puedes la energía que puedes consumir del fotovoltaico, que enseñarle a la gente que va a visitar, los 250,000 personas que van a visitar tu casa en el evento y además las que se van a involucrar en todo el proceso en el país, digamos aquí en México, poder comunicarles que eso en un futuro cercano puede ser posible, ¿no? Entonces, ese es la doble objetivo. Sí, otra duda. Decían que los usuarios ya están definidos, entonces estamos hablando de cuántas personas, de qué edades, en qué zona. ¿No? Ese usuario que estamos definiendo, o sea, tenemos un universo de usuarios ahorita. Sabemos dónde, tenemos algunas zonas ubicadas dentro de la ciudad donde se podría ubicar esta vivienda. Lo que tenemos que definir y de una manera prepararnos para diseñar el prototipo del Decatlón es esa mezcla perfecta de usuarios en el que podamos mostrar de mejor manera los sistemas de la casa con la propuesta arquitectónica, con la propuesta de la narrativa del concepto. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos ahorita decidir, bueno, vamos a decidir una familia de 4 integrantes, ¿no? Y probablemente esa casa para la familia de 4 integrantes pruebe ser difícil de construir por la dimensión, ¿no? El Decatlón lo que te pide es definir 3 tipos de usuario. Y normalmente lo que hacen las casas que compiten es definir 3 tipos de usuario en las condiciones más extremas que se puede uno imaginar. Por ejemplo, las casas de Estados Unidos, uno de los ejemplos que vimos, proponía sus 3 tipos de usuario. El primero era un estudiante en el área de Boston que se iba a mudar cerca de su universidad y iba a utilizar la casa. Entonces era un solo habitante, ¿no? Estudiante, que iba a utilizar la casa. El otro era una familia de 4 personas, ¿no? En la zona también de Boston, que iban a ocupar un terreno que habían comprado de ese tiempo. Y el tercero era un damnificado de Katrina, ¿no? Entonces, entre los 3 había una diferencia enorme, ¿no? ¿Por qué se genera esa amplitud? Pues para poder resolver con una libertad en ese sentido el prototipo, ¿no? No tener que estar apretados en cuestiones de consumos. Si el consumo es menor, bueno, entonces el que muestran en el Decatlón es el del estudiante, ¿no? Y si se pasan de consumos, bueno, podemos albergar a las familias de cuatro personas. Entonces, yo creo que en nuestro caso, a reserva de lo que piensen los demás, yo creo que lo importante es dónde estamos insertando la casa. ¿Qué dimensiones vamos a tener en las azoteas donde le estamos insertando, ¿no? ¿Qué tipo de espacio vamos a tener? ¿Qué configuración? Si va a ser un edificio con una planta en H, si va a ser una casa como la que estamos mostrando con azotea regular, rectangular, cuáles son las condiciones del contexto inmediato, las que van a definir todo ese tipo de situaciones, ¿no?
Claro. O sea, como más que concentrarnos desde el principio, o sea, porque nosotros tenemos un estudio que hicimos y que cuando lo revisamos para meterlo en esta presentación, no nos convenció que fuera la mejor idea. Pensamos que para comenzar el trabajo queríamos desarrollar los elementos por separado, como los módulos del muro o la membrana vegetal o así, sin estar reducidos ya al panorama que vamos a llevar al concurso, sino probar realmente que se van a hacer elementos que como un método constructivo se pueden hacer 10 cuartos o uno, ¿no? Entonces, que el inicio, o sea, como para generar esa respuesta, queríamos desde el inicio no tener un panorama definido, sino generar elementos que sean flexibles. Ok. La otra duda está en el sentido de los contenidos de la casa, los enseres domésticos y la configuración interna de la casa. Entonces, entiendo que la configuración interna de la casa no se ha definido y No. los enseres domésticos tampoco. Los enseres domésticos te los pide el Decathlon. O sea, Bueno, a pesar de que... Sí, pero a lo que me refiero es un refrigerador, ya tiene los pies cúbicos, ya habla de una lavadora de trastes, ya tienen o sea, ya están. No, aún no. De hecho, creo que eso vamos a necesitar mantener una flexibilidad suficiente para poder incorporar digamos, a los patrocinadores o ¿cómo se podría decir? A las alianzas estratégicas que vamos a tener. Porque muchos de los productos que se están insertando en este tipo de casas son productos que ya existen dentro de la línea de los patrocinadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, se tiene a Bosch. Es un ejemplo que vimos en Madrid. Bosch tenía 4 refrigeradores dentro de las 20 casas que vimos y era el mismo refrigerador. Y eran 4 casas de 4 usuarios distintos. Entonces, mucho de lo que se quiere empujar en términos de enseres domésticos es lo que la marca, la industria te va a ir solicitando y hay que establecer una relación de 2 vías ahí, ¿no? Claro que tiene que haber entonces, como dices, una lavadora de platos que es casi inexistente en la casa mexicana, ¿no? Y que probablemente no se use. Nosotros sí la vamos a usar por la cuestión de las cenas. Pero, y hay muchas, por ejemplo, la secadora de ropa, ¿no? O sea, la secadora de ropa, que es una de las que más consumen dentro de la mezcla de enseres domésticos. En México probablemente no sea algo... No es muy popular exactamente, pero lo vamos a necesitar insertar porque tiene que ver con el modelo que quiere empujar el Decathlon Solar, y habrá entonces una marca, Mave, seguramente ha de estar trabajando en su secadora súper ecológica y esa es la que podemos insertar, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener que configurar una casa. Esto es el proceso que iniciamos el día de hoy. El día de hoy lo que tenemos que hacer es empezar a definir cómo, en base a las dimensiones del concurso, en base a 10x10 de altura completa que tenemos, la envolvente máxima que podemos ocupar, empezar a definir cómo va a ser la casa en esos 10x10 y tomar el footprint o el desplante que nos permite el Decathlon Solar como una azotea y encontrar esa similitud de esa azotea con las azoteas que tenemos estudiadas dentro de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Entonces va a ser un proceso un poco más complejo que el definir nada más digamos, la familia de cuatro integrantes, ¿no? Bueno, en la reglamentación sí viene muy específico de cada electrodoméstico el volumen. O sea, si nosotros tenemos en el momento en el que nos acercamos a las marcas, sí tenemos un requerimiento mínimo que tenemos que, o sea, no podemos elegir cualquier electrodoméstico. Tenemos un mínimo y un máximo en cuanto a volumen, litros y capacidad de cada uno de los electrodomésticos que vamos a tener que nosotros, pues cuando elijamos, estar en ese rango. Y eso aplica para los enseres domésticos y también aplica para, por ejemplo, los consumos de agua. El Decathlon Solar no te permite que consumas 300 litros por persona al día, que es como se basa nuestro reglamento de la zona metropolitana. Está pensando en que tú estés gastando de 150 litros por persona para abajo. Entonces, eso de alguna manera ya te está
dictando qué es lo que va a suceder adentro de la casa, ¿no? Y que esa casa tiene que funcionar con esos niveles, con esos rangos. Y todas esas están, si te vas al mapa, bueno, a la primera diapositiva, todos esos están perfectamente indicados en el reglamento en cada uno de sus rubros. Entonces, por eso la importancia de analizarlos, ¿no? Sí, por ejemplo, para ir definiendo eso, más que lo definamos nosotros como equipo, es ahí sí leerse. Es una negociación con todos, pero digamos, el que exista un lavaplatos viene en el reglamento, ¿no? Tanto que va a haber una tarea que se te va a monitorear y tiene 5 puntos, o 10 puntos, ¿no? O sea, esos vienen en el reglamento. No, yo me refería respecto a si ya se había definido qué refrigerador. No. Okay. Pues ahorita estamos en, digamos, terreno deshierbado, despalmado y vamos a empezar a construir, ¿no? No sabemos, no tenemos un criterio claro de tal o cual marca va a entrar en un refrigerador y eso es parte también de las actividades que tenemos este semestre. Tenemos que empezar a definir esa mezcla en donde no haya conflictos para empezar, las alianzas estratégicas que podamos establecer en este proceso de alguna manera generen una sinergia, ¿no? Si se va a trabajar con alguien de refrigeradores, si se va a trabajar con alguien de aislamiento, el refrigerador tiene que estar en un espacio ventilado y también aislado por el calor, entonces empezar a generar esas sinergias dentro del diseño, ¿no? de la casa. Eran dudas respecto a qué se tiene o qué más claro. que... La otra duda que tengo es, por ejemplo, vidrios, cancelería, ¿eso tampoco está definido ya? Eso tampoco está definido. En el caso, por ejemplo, de las paredes, dicen que ya tienen un concepto. ¿Tienen algo fabricado, probado o está...? En el caso de los humedales, o sea, está el concepto, pero... Está en concepto, así pero es. no lo han... O sea, no se sabe cómo... No lo hemos ejecutado, así es. En el caso de la membrana verde... Tampoco. Ok, o sea, está en el papel nada más. Está en la papel, idea. así es. ¿No han pensado o no han visto que digan, por ejemplo, el instituto ya tiene y es cuestión nada más de escalarlo, ellos nos pueden ayudar? En el caso de la membrana, ¿tienen algo así? Pues tenemos en la cuestión de la membrana, tenemos el interés expreso de la gente del Jardín Botánico, que se acercaron con nosotros y dijeron que era una maravillosa idea, que ellos querían desarrollarlo, que era factible, etcétera, pero no tenemos, digamos, un pedazo de membrana fabricado en este momento, ¿no? También. Bueno, en cuanto a eso, sabemos que hay una empresa que produce mallas metálicas utilizadas en proyectos arquitectónicos muy importantes en el extranjero y así, pero ¿cómo se llamaba? Se llama Cambridge. Sí, pero definitivamente, o sea, lo que tenemos que hacer en este momento es, así es todo, desde cero. Y buscar proyectos dentro de la UNAM que pudieran montarse dentro de la casa. Entonces, sí, yo lo preguntaba un poco en el sentido de lo que estábamos hablando la otra vez, ¿no? Sí. O sea, dependiendo tal vez del desarrollo y la definición de algunos de los elementos, tal vez convenga que haya un equipo que se dedique nada más a eso y que eso esté integrado, esté coordinado con las fechas de avance del proyecto, ¿no? Es decir, bueno, ¿saben qué? La membrana verde o la membrana vegetal. No sé, son estas personas y tienen la tarea de mostrarnos un prototipo funcional, aunque sea escala 1:3 o lo que sea, pero queremos una fabricada, instalada y probada para tal fecha. Si para esa fecha no está, que es cuando tenemos que definir la casa, entonces vamos a tener que buscar otra opción o vamos a tener que ver cuánto le falta para desarrollarlo y lo vamos a integrar de acuerdo a las posibilidades o a las limitantes que el equipo encontró. En el caso de los enseres domésticos, yo por eso te comentaba les comentaba a varios la vez pasada que convenía tal vez o que a mí me interesaba un poquito saber qué partes estaban desarrolladas
para ver que más que decir el equipo de ingeniería hace esto, el equipo de arquitectura hace esto y el equipo de diseño industrial hace esto, a la mejor es más bien como por esto, ¿no? Dice, ¿sabes qué nos interesan los humedales? Entonces necesitamos 2 o 3 personas que se dediquen a eso. Y necesitamos la especificación, los requerimientos y nada más hagan eso. Necesitamos otros que hagan la membrana y nada más la membrana y céntrense en la membrana y saquen la membrana. Necesitamos otros que hagan la casa. Necesitamos que nos diseñen los cuartos, el tamaño de la cocina, necesitamos la cancelería, necesitamos saber el espacio de las ventanas, necesitamos todo eso y nada más hagan eso. Y necesitamos otros que definan los enseres domésticos y otros que hagan las cancelerías y otros que definan la pared. ¿Sí me entienden? Para que los equipos así después vayan conjuntándose y ya que lleguemos al punto de decir ahora sí es la casa y bueno, pero de todas maneras los de la membrana tienen que darnos tanta energía. Entonces, además de sacar la membrana y hacer todo lo que querían, nos tienen que dar tanta energía. Y los que están escogiendo los enseres domésticos, necesitamos que la mezcla de energía que requieren los enseres domésticos no pase de este tope. Y tal vez el otro equipo que esté encargado del sistema energético, necesitamos estos kilowatts, ¿no? Y ustedes vean de dónde lo sacan, vean cuánto le piden a la membrana, vean cuánto le piden a los demás, vean qué área necesitamos para poner los paneles, de qué tamaño son los paneles, de qué capacidad son los paneles, dónde va el módulo central y todo esto. Y mi idea era un poco tal vez pensar en cuáles serían estos equipos para también empezar a ver qué disciplinas nos faltan o cuánta gente necesitamos que esté involucrado a eso y cuánto tiempo tiene cada uno de los equipos para resolver ese problema, ¿no? Tal vez el de energética, sobre todo en la parte fotovoltaica, como ya hay mucha información y hay proveedores y algo desarrollado, tal vez requieran menos tiempo, pero necesitan saber qué demanda se tiene. Y en el caso de la membrana verde, que se oye bastante interesante, pero es un reto grande, entonces necesitan tal vez un poco más de gente y un poco más de tiempo para lograr probar algo en objetivos. Claro, yo coincido contigo en todos los aspectos. De hecho, en la primera reunión que tuvimos de trabajo, estábamos justo decidiendo estos componentes, estos grandes componentes que van a requerir un equipo especializado para poder taclear los problemas que presentan, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, nosotros tendríamos que trabajar en 3 sentidos, ¿no? Uno sería en estos espacios, y que tiene que ver con la graduación espacial de la casa, ¿no? Unos equipos tendrían que trabajar en los módulos de servicio, en estos espacios acondicionados herméticos. Otros tendrían que estar trabajando en los espacios públicos y todos los artículos que conllevan, y los otros tendrían que estar trabajando en esta membrana exterior que además tiene múltiples funciones, ¿no? Eso sería como dividir el proyecto a grosso modo, pero entonces cada uno de esos 3 componentes va a tener ciertos retos que habrá que completar. Por ejemplo, dentro de los módulos de servicio, pues hay que definir si uno va a ser recámara, si uno va a ser cocina y baño, y cómo va a ser esa mezcla, y después cumplir con las funciones que te están pidiendo el Decatlón Solar, y ver ya sistemas hidráulicos dentro de esa gran división. Eso es lo que empezamos a hacer en la primera sesión de trabajo previa a la reunión que tuvimos en tus oficinas el lunes pasado. Ahora, a nosotros nos queda claro que también va a haber un gran nivel de coordinación entre esos 3 grandes rubros, ¿no? Y esos 3 grandes equipos de trabajo que vamos a tener que desarrollar. Entonces, en base a eso, nosotros nos dividimos primero en las etapas del proyecto y en la manera en la que vamos a manejar la información, ¿no? Y ese es también el avance, la base que tenemos dentro de nuestra organización, ¿no? Y de alguna manera, cuando nosotros juntemos estos equipos a los que te refieres, vamos a ir insertando alumnos de arquitectura, alumnos de ingeniería de distintas disciplinas, dependiendo del problema que están atacando, ¿no? Sí, claro. ¿Sale? Que no se tiene resuelto a nivel ya estructura completa, pero por ejemplo se hizo una primera investigación de materiales y nos gustaría que la vieran para que nos dieran su opinión respecto. O sea, probablemente digan, no, es imposible, o por ejemplo, ese material sí, etcétera. Y eso tendría, por ejemplo, del equipo de arquitectura va a estar encargado el compañero.
Bueno, antes de empezar la selección de materiales, lo que hicimos fue un estudio de los sistemas estructurales, ¿no? O sea, un poquito, cómo íbamos a abordar esta casa, pues, y ir quitando y descartando los sistemas estructurales, ¿no? Para poder también saber qué tipo de materiales empezar a buscar. Entonces, bueno, lo principal es de que esta casa queremos que sea una unidad básica, o sea, que tengas un módulo definido y con dependiendo cuántos juntes, tengas esta diversidad de espacios, de tamaños y diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, esta unidad va a estar un poco limitada también a los terrenos a los que estamos expuestos, que son las azoteas en este caso. Entonces, aquí era un poco ver cómo este módulo sea una unidad, bueno, tenga unas medidas bases que sean acoplables a los espacios, ¿no? También tenemos el problema de que estamos hablando de edificaciones ya existentes, entonces de lo que nos preguntaban la otra vez, que si ya habíamos visto cuál es la carga, ¿no? No tenemos ya los números, pero sí está contemplado que nuestra estructura tiene que ser liviana a las que ya están existentes, ¿no? Y también tiene que tener... Y también por cuestiones de tener que competir, ¿no? Y que desarrollar este prototipo para una competencia, digamos, el valor crítico que tiene que ver con el peso es lo que podemos transportar a Versalles. Entonces, en una mezcla de tiempos, costo, calidad y todo lo que se involucró, determinamos que teníamos un rango entre 2 y 3 contenedores de 40 pies, los que le dominan el high cube, que son un poco más altos, en donde vamos a poder transportar máximo 40 toneladas por cada, 25 toneladas por cada contenedor. Entonces, nuestra casa, y además toda la obra inducida que se generaría alrededor de la casa, porque no todo lo que llevemos, bueno, sería el ideal que todo lo que llevemos se construye y se convierte en la casa, pero probablemente no lleguemos a ese 100%. Entonces, el peso va a estar determinado, por lo menos en este prototipo, por el transporte y por ese peso específico que podemos admitir dentro de cada uno de los contenedores. Otra vez, el modo en el que vamos a ensamblar la casa, el valor crítico en este momento y que además es compatible con lo que está sucediendo en el fenómeno que estamos estudiando, es el contenedor, ¿no? El contenedor y la mano de obra con la que disponemos para construir la casa. Entonces, por ejemplo, no vamos a tener perfiles de 6 metros de largo porque no los vamos a poder operar dentro, meter y sacar de un contenedor, ¿no? Entonces, de alguna manera, el que estemos generando un prototipo para azotea que tenga que ser ligero, que tenga que pasar por unas dimensiones mínimas para poder llevarlo a una azotea o volarlo, y que que sea parte, además de un prototipo que vamos a construir y que vamos a atravesar el Atlántico para poder construirlo, establece unas reglas compatibles que se autorregulan, ¿no? Peso, dimensiones, calificación de mano de obra, ¿no? Esto es lo que hablan también, que la mano de obra, bueno, somos nosotros o la familia que lo compra, entonces también estamos hablando del peso y de medidas específicas. Bueno, es otra cosa. Y bueno, entonces, viendo los diferentes sistemas constructivos, marcos rígidos, armaduras, nos enfocamos y nos llamó mucho la atención la viga y poste, que es un sistema constructivo muy flexible que puede tener elementos livianos que nos den la estructura y la capacidad que necesitamos, y sobre todo la flexibilidad ante, no sé, los materiales que utilicemos para los muros o para los acabados. Entonces, es crear este esqueleto, por decirlo así, que va a estar hecho de la viga y poste. Entonces, desarrollar nuestros perfiles y los nodos que vamos a estar utilizando, ¿no?
Dependiendo, bueno, ya un poco más basado en el diseño, viendo cada vez las especificaciones, ir desarrollando estos diferentes, bueno, estas diferentes partes del sistema. Entonces, bueno, ya teniendo un poco este criterio ante el sistema constructivo, hicimos una investigación de materiales. No traigo, bueno, no pasé todos porque eso más bien después se los paso, pero bueno, ¿verdad? Los estuvimos dividiendo un poco entre metales, tenemos también lo que es maderas, tenemos cerámicas, tenemos, bueno, los catalogamos y ir bien, ponte en metales, ver cuáles son los perfiles que más nos convienen, ir sacando un poco las especificaciones de los perfiles, ir conociendo, no sé, en este rubro, qué es lo que ya hay, con qué podemos contar, ¿no? Y ya sobre esto ir también clasificando y descartando algunos que obviamente pues, o sea, no se tienen ni que considerar, ¿no? Entonces, en esto sí ya tenemos una base, ya un poco un estudio que obviamente se tiene que ir depurando, pero bueno, ya vamos en esto y ya tenemos un poco el concepto de qué tipo de sistema queremos buscar. Y bueno, en cuanto a los materiales es esto, o sea, ya tenemos la información, ya un poco la base de que le estamos tirando. Listo. Lo importante sería, esta es una de las fichas que tenemos para múltiples materiales, ¿no? O sea, sí existe un catálogo que hemos estado trabajando y que se los tenemos que facilitar, ¿no? Documento. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Comentario? Verushka, ¿alguna pregunta? Gracias. Entiendo que en todo este análisis técnico, la base también, y bueno, en el puntaje que habían puesto en la tabla, es la parte sustentable, ¿no? Y una parte fundamental en un concepto de sustentabilidad son los 3 factores: ambiental, económico y social. Entonces, ahorita he estado viendo como muchas partes técnicas, ¿no?, que son fundamentales para desarrollar todo esto. Y bueno, considero supuestamente, bueno, imagino que ya lo tienen más que planchado, pero la parte económica también, ¿no?, que era un poco lo que me habías dicho. Entonces, en medida que esto se vuelva un equilibrio, no solo en la parte de los materiales o en la parte de los sistemas que se apliquen, sino en todo el proceso que se haga y todo el transporte que se genere y la propia construcción ya en sitio, tiene que tener un equilibrio con la parte esta que se está buscando ambiental, ¿no? Y la parte social, bueno, el impacto que se vaya midiendo aquí en el proceso también tiene que ser un factor fundamental. Y únicamente una experiencia personal en la parte de la membrana vegetal. Creo que sí es un tema donde le tenemos que poner mucho estudio y mucho énfasis, puesto que independientemente de la característica estructural que se pueda tener una membrana, ya cuando tienes una serie de especies vegetales insertadas en esta, tienes unas características de espacialidad en el año, ¿no? O sea, tienes 4 estaciones al año donde las especies se comportan de diferente manera, donde el riego de estas especies para mantenerlas vivas es muy importante y donde la carga también de esta misma vegetación adquiere un factor, ¿no?, fundamental. Hemos tenido la oportunidad de instalar, no nosotros diseñado, ¿no?, pero instalar 3 muros de ciertas características de dimensiones, y sí es una complejidad considerable, ¿no? La parte esta del riego y que de repente estás en invierno y entonces tú enfocaste esta membrana hacia un punto cardinal y pues resulta que en la primavera no está funcionando igual y entonces pierde toda esta riqueza, ¿no?, constructiva o de diseño. Y la parte esta que comentaba Adriana, que puedan ser estructuras flexibles, ¿no?, creo que le puede dar esta solución. O sea, si yo estoy considerando un esquema de membrana
y que vaya funcionando, que se vaya moviendo conforme van cambiando los factores climáticos y ambientales, quizá le puede dar esa permanencia de vida a las especies, ¿no? Sí es un tema que creo muy asertivo, o sea, es una propuesta que la veo muy asertiva y que sí hay que estudiarla bastante a fondo para que pueda tener estas características, ¿no? Sí, coincido completamente contigo. Yo creo que gran parte de lo que tenemos que hacer en estos primeros días es, como dice el doctor Borja, el definir qué perfil de integrante de equipo, bueno, ya tenemos un equipo base, ¿no? Que somos nosotros, pero hay que definir qué es lo que necesitamos ahora para poder resolver todos los retos que presentan el proyecto, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Algo que piensen que les hace falta ver? Bueno, evidentemente sobre los materiales es muy importante el ciclo de producción o cómo se generaron esos materiales, es algo que nos van a calificar mucho, entonces siempre vamos a optar por materiales que en su momento de producción hayan generado, digamos que los menos residuos, o por decir así. Por ejemplo, eso es algo fundamental que también necesitaríamos tener, yo considero, a alguien responsable de esos análisis que no tienen mucho que ver con la cuestión de, bueno, tienen mucho que ver, pero vaya, no están resolviendo los fierros del proyecto, pero están evaluando las decisiones o la toma de decisiones que vamos teniendo en el desarrollo del prototipo, ¿no? Un estudio de ciclo de vida lo que hace es proveerte de información para dar el paso adelante. Entonces, a mí sí me gustaría abordar esto pronto con ustedes, ¿no? Nos hace falta un micrófono. Digo, en ese rubro a lo mejor no sea indispensable una persona como encargada de monitorear Claro. la parte de sustentabilidad en los materiales o de ciclo de vida del producto, pero se pueden considerar como requerimientos o parte del diseño. O sea, que ya se especifique eso y, por ejemplo, el concepto de innovación que también lo califican, son dos cosas que son subjetivas porque el jurado es el que lo decide. Sin embargo, pueden ser como restricciones de diseño en los que cada equipo tiene que tenerlos en cuenta. Porque si ponemos a una persona que haga el análisis de los materiales de todos los sistemas, va a ser muy complicado. Tal vez podamos después apoyarnos en algún experto para alguna evaluación, pero ya es como a posteriori. Ahorita para diseñar, lo importante es tenerlo como requisito, como parte del diseño. Y cada sistema lo tiene que manejar. A lo mejor no haya expertos como tal, ni la parte de arquitectura ni la parte de ingeniería, pero es un tema muy interesante y que se tiene que ir abordando en todos los productos que habíamos comentado que se van a generar ahorita. Que como decía el doctor Vicente, pues uno puede ser la cuestión de... La podemos dividir y de hecho ahorita la idea es eso, ¿no? Realizar esa división para ver cómo vamos a armar los equipos y darles esos requerimientos o condiciones de diseño. Ok, perfecto. Ahora, bueno, quedó pendiente los tiempos, ¿no? Y lo vemos de manera rápida. Nosotros ya pasamos una etapa de preproyecto, que es en donde la entrega, los cuadrados que están entre las fechas y el diagrama de desarrollo de proyecto, son los entregables. Nosotros ya cumplimos con el primer entregable, que era el RFP, que es el Request for Proposal, que lo mandamos el 10 de diciembre. Entonces, nosotros tenemos ya corregido estas fechas de entregables, donde tenemos que el 1 de abril tenemos que enviar nuestra primera versión de anteproyecto de Schematic Design. Un paréntesis, analizamos, y creo que esto lo mostramos en ingeniería en una de las pláticas que fuimos a dar, analizamos todas las entregas del concurso de Madrid y vimos que los prototipos se modificaban de manera sustancial a través del tiempo. Se empezaba con una casa en la entrega del Schematic Design y cuando se construía era una casa completamente diferente y justo porque los equipos, el diseño y además las alianzas estratégicas iban moldeando la casa, ¿no? Un ejemplo muy importante es la casa de Japón, la que está construida con el panel fotovoltaico de la teja fotovoltaica no existía en el nivel de anteproyecto y nosotros esperamos que eso suceda en el transcurso del proceso. Entonces, lo que comentabas, Ángeles, de que qué tanto podemos modificar la casa, bueno, yo no me
me preocuparía. O sea, el objetivo final es participar en el decatlón solar, ese es el primer objetivo, y el modificar la casa de tal manera que vaya cumpliendo con lo que se prometió, digamos, en la postulación, pero que tiene una expresión diferente al nivel constructivo, es una respuesta normal al proceso que al que nos vamos a meter, ¿no? Entonces, para el 1 de abril nosotros vamos a entregar un anteproyecto. Para este entonces nosotros ya debemos tener una idea de cómo va a ser esta configuración de casa, ¿no? Qué tipo de usuario vamos a tener, qué tipo de componentes vamos a tener, eliminar los que parecemos que nos van a generar problemas enormes para poder mandarlos a la etapa constructiva, etcétera. Después vamos a tener una etapa de entrega, de presentación de materiales de diseminación. Esto es un video, otro proyecto arquitectónico y un manual de la casa que se entregaría el 1 de julio. Esas dos entregas que tenemos en abril y en julio son los alcances formales de este semestre. Y a partir de esas entregas se empezaría la etapa digamos, de control del proceso de construcción. Un gran corte de caja para el decatlón solar es esa entrega del 1 de julio, en donde nosotros podamos mostrar que podemos entregar un prototipo de vivienda que cumpla con lo que nosotros establecimos en la narrativa, en el documento de postulación. La entrega intermedia solamente es un control para ver cómo se va avanzando dentro del proceso de diseño, ¿sale? Entonces, por lo pronto, en ese corte de julio nos quedamos. Nosotros ya hemos discutido cómo lo vamos a ir abordando de manera en iteraciones, ¿no? De manera en espiral. Y parte de lo que vamos a desarrollar es tanto la cuestión del anteproyecto, estudios de forma, los modelos visuales, y también vamos a generar modelos, como lo que decía el doctor Borja, vamos a generar un pedazo de esta malla que pudiera funcionar para tal fecha, ¿no? Que ese sería este semestre, ¿no? Que serían los Proof of Concept Models, que son pues modelitos que te pueden servir para decir si esto funciona o no funciona, ¿no? Entonces, básicamente esa es la etapa en la que estamos y podemos ir discutiendo las siguientes etapas, ¿no? Entonces, probablemente para 1 de julio ya tengamos una idea clara de cuáles van a ser las limitantes de nuestros componentes, ¿no? Cómo va a ser esta piel y si va a ser o no va a ser o cómo va a ser, ¿no? Y hasta ese momento yo creo que tendríamos que definir en su totalidad la casa y qué es lo que vamos a mandar al proceso de construcción, ¿no? No sé si responde tu pregunta de los tiempos. Sí, un poco, bueno, más bien bastante, porque entonces quiere decir que nosotros congelaríamos en julio el diseño conceptual. Así es. Para después empezar con un diseño de detalle o lo que le llamamos ingeniería de diseño de cómo construirlo y empezar a construir el siguiente semestre. Así es. Pero sí hay que tener en cuenta que es un semestre para un diseño conceptual de una casa, no es mucho. Y que entonces sí se tienen que generar la mayor cantidad de equipos posibles para trabajar de manera paralela a todos. Así es. Si no, no vamos a terminar. Sí, bueno, pero de eso se trata lo que hacemos, ¿no? La verdad es que yo creo que los tiempos, la planeación y la capacidad está ahí. Y creo que pues, estamos en buen camino y estamos a buen tiempo, ¿no? De poder empezar a definir las cosas. Claro, siempre, si te preguntan cuánto tiempo necesitas, pues necesitas toda la vida, ¿no? O sea, siempre vas a querer más tiempo, pero estos son los tiempos que tenemos que cumplir. ¿Algún otro comentario? Sí. Bueno, pero nos vemos a las 5:30 o algo así. ¿A las 6?
Ahorita, como vamos a trabajar con diseño industrial es en base a retos, ¿no? Una de las con diseño industrial es difícil establecer una dinámica de trabajo día a día, porque están completamente invertidos los tiempos en diseño industrial. Entonces ellos tienen tiempo los martes y los jueves, nosotros tenemos tiempo los lunes, miércoles y viernes. Y también el involucrarlos en etapas tempranas del proyecto ha sido un poco de problema por la cuestión logística. Entonces, como habíamos acordado, es que una vez que establezcamos cómo se va a atacar el proyecto, que es lo que acabamos de comentar, entonces podríamos agarrar un pedazo de esos retos y dárselo a Fernando Fernández para que lo pudiera ir desarrollando, en este caso los núcleos, y en vez de tener entonces un equipo, digamos, convergiendo los 30. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues creo que podemos trabajar entonces en corto, ya. Ajá, dividir, de hecho ¿no? les quería proponer que si pueden ahorita otro poco de tiempo, podemos ir armando Claro. estas estructuras, porque la idea es que esto ya se cierre lo más rápido posible para empezar a avanzar lo más rápido posible. Ahora nosotros tenemos también que desalojar en este momento el salón. Pues porque si ya quieren no nos sé tiempo. pasamos al taller, Nos ¿no? pasamos al taller, ¿no? Ajá. Vale.